Mateo capítulo 22, Evangelio según San Mateo capítulo 22 y versículos 23 al 29. Leemos la palabra del Señor, San Mateo capítulo 22, versículos 23 al 29. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos ellos la tuvieron? Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Amén. Todos, cuando nos familiarizamos con el Nuevo Testamento, nos encontramos con estos dos grupos de personas religiosas, los saduceos por un lado, los fariseos por otro lado, que permanentemente están interactuando en la vida y el ministerio del Señor, normalmente, generalmente, tratando de encontrar en el Señor algún motivo para acusarle o para rebatir alguna de las enseñanzas del Señor. En este caso, los saduceos no creían en la resurrección, tampoco creían en los ángeles. Bueno, había varias cosas que hacían que estuvieran en conflicto con lo que el Señor enseñaba. Y entonces se acercan para hacerle esta pregunta, 7 hermanos que tratan de dejar la descendencia para el hermano que había muerto, y mueren los 7 y por último muere la mujer. Y entonces le presentan este cuadro al Señor. Señor, frente a esta situación, los 7 fueron esposos de esta mujer. En la resurrección, ellos no lo creían, en la resurrección, ¿de cuál de ellos va a ser ella la esposa? Y el Señor le dice algo, hermano, que es lo que quiero detenerme por algunos minutos en esta mañana. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ellos estaban presentando una situación, posiblemente hubiera sido una realidad allí en donde ellos vivían, en el barrio, en el pueblo donde ellos vivían, pero aprovechaban esta situación para poner al Señor allí, como quien diría, en una posición incómoda para que Él pudiera responderles. ¿Cómo va a ser o de quién va a ser? Y el Señor le responde, erráis, se equivocan porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Hoy decíamos que al comienzo usábamos ese disparador para decir si en realidad era conveniente no saber. Bueno, me equivoqué pero en ignorancia, me equivoqué pero yo no sabía, yo no me di cuenta, yo no sabía que estaba haciendo mal. Entonces, como si eso justificaría el hecho de que, sin embargo, el Señor dice que el que sabiendo, el que teniendo conocimiento y de todas maneras no se preparó, no tomó recaudo, va a recibir mayor daño o mayor perjuicio que aquel que no sabía.
Ahora, en este caso, ellos llegan al Señor con esta pregunta, con este interrogante. Señor, ¿de quién va a ser la esposa? O la esposa, ¿quién va a ser el marido? Siendo que tuvo 7 de los hermanos. Y el Señor le dice, ustedes ignoran la palabra del Señor. En otra ocasión, ya no son los saduceos, son los fariseos. Era un grupo, por supuesto, mucho más riguroso en el cumplimiento de la Escritura, conocedores como nadie de la palabra del Señor, pero se acercan también al Señor para tentarle, dice la Biblia, para tentarle, y diciéndole, ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? Esto requiere que lo miremos, ¿verdad? ¿Por qué le dice eso? Porque allí en Israel había 2 escuelas fundamentalmente que enseñaban, la mayoría de ellos fariseos. En una de esas escuelas luego se educaría el apóstol Pablo a los pies de Gamaliel, pero en esas escuelas predominaba 2 enseñanzas que estaban contrapuestas. Una persona que fue contemporáneo de Jesús y se llamaba Hillel. Este hombre, este fariseo, maestro de las Escrituras, enseñaba de una manera, y el otro era Shammai, que fue quien lo precedió después de Hillel, y uno enseñaba una cosa y el otro enseñaba otra. Uno era mucho más apegado a la Escritura y el otro no tanto, así que uno decía que uno podía repudiar, divorciarse para nuestros días, podía repudiar a la mujer por cualquier causa. Entre esas causas que en el judaísmo se habían enseñado, se le quemó la comida, era un motivo para presentarle la carta de divorcio, la carta de repudio. Mire usted hasta qué punto, ¿verdad? Pero este maestro de la palabra enseñaba justamente eso. Cualquier causa que al hombre, en este caso al hombre, porque en aquella cultura era así, cualquier causa que lo pusiera mal, que le disgustara al esposo, era un motivo para que vaya al padre, porque así era en aquel tiempo, y le presente la carta de repudio. En el caso de la otra escuela farisaica, decía que no era así, que solamente por causa de fornicación era, que es lo que casualmente San Mateo resalta, el único que lo resalta es San Mateo, por causa de fornicación, entonces podía dar la carta de repudio. Pero fíjense ustedes, 12 enseñanzas contrapuestas que generaban ciertamente dudas entre aquellos que seguían la enseñanza de los rabinos. Y entonces se acercan a Jesús. Bueno, Señor, ahora queremos que nos digas vos, o que nos digas tú, ¿cuál es la postura correcta? ¿La de Hillel o la de Shammai? ¿Cuál es la postura correcta? ¿Se puede dar el divorcio o pedir el divorcio por cualquier motivo o solamente por causa de fornicación? Lo cual sería inmundicia sexual, lo cual sería corrupción sexual. Entonces, le preguntan al Señor y el Señor también le dice, ¿no habéis leído? Y los lleva al relato de Moisés, por qué Moisés había permitido el divorcio. Y dijo, era por la dureza de vuestro corazón, pero desde el principio lo que Dios estableció no era así. Así que los rebatió con la palabra, pero les hizo notar que ellos estaban ignorando la palabra del Señor.
Ahora, hermano, errar. ¿Qué es errar? Errar es cuando usted, en términos futboleros, está frente al arco, el arquero solito allí y usted patea allí y resulta que el fútbol, la pelota va para cualquier lado menos para el arco. Le erró al arco. Tirando al blanco y le erró al blanco, ¿verdad? Fue un desacierto, fue fallar. Pero mire, a mí me gusta lo que leí y lo escribí aquí. Equivocarse es afirmar algo que no es cierto. No, sí, esto es así y resulta que no es cierto. Eso es errar o negar algo que es verdad. Ambas cosas son errar, afirmar lo que no es cierto y negar lo que es verdad. Y esto nos acerca mucho más, hermano, a lo que a veces hacemos tanto énfasis de tener clara la enseñanza de la palabra del Señor. ¿Qué dice Dios? Ah, no, pero a mí me dijo el predicador fulano, a mí me dijo... No, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la Escritura? Porque por allí afuera se escuchan tantas cosas que no aparecen siquiera en la Biblia, la palabra del Señor. ¿Qué es la ignorancia? Bueno, para sacarme la ignorancia tuve que ir al diccionario. Y la ignorancia es una condición mental que representa la ausencia de conocimiento. La ausencia de conocimiento. Por falta de información o inteligencia. Alguien que opina sobre lo que no sabe. ¿Alguna vez le tocó encontrarse con alguna persona que opinaba sobre lo que no sabía? No, mirá, si yo, resulta que no sabía nada, pero quería aparecer como que era un eximio inteligente allí que tenía el conocimiento de todas las cosas. ¿Cuáles pueden ser las causas de ignorancia? ¿Cuáles pueden ser las causas de ignorancia? ¿Por qué una persona puede llegar porque, sabe, yo digo esto, si usted le dice ignorante a una persona, no le va a caer muy bien, ¿verdad? Si le dicen a usted, ¿qué pasa? Parece que nos resultaría chocante, pero en realidad lo que está diciendo es que desconocemos eso que estamos hablando, pero no resulta un elogio cuando uno a alguien le llega a decir o llega a hacerle sentir que está viviendo en ignorancia. Ahora, la ignorancia puede ser por motivo de no tener acceso al conocimiento. Hoy por hoy, gracias a Dios, creo que la gran mayoría, por lo menos aquí en Argentina, tenemos acceso a la escuela, al jardín de infantes, y aunque a veces se hace dificultoso, pero creo que la gran mayoría tiene acceso. Pero hubo épocas, hubo tiempos donde había personas que por distancia, por la zona donde vivían, porque quedaba muy alejado poder llegar a una escuela, aunque hubieran querido estudiar, aunque hubieran querido aprender, no pudieron por falta de la oportunidad. O a veces cuando se trataba de pagar una cuota o de un costo determinado o de materiales de estudio, y frente a las carencias, yo quería ser un médico, yo quería ser un abogado, pero la carrera era tan cara que no pude acceder al conocimiento. Es decir, por falta de acceso al conocimiento, por no tener la oportunidad de recibir ese conocimiento. La segunda cosa que pudiéramos decir de la ignorancia, el motivo de la ignorancia, es por falta de interés. No, mira, a mí me tocaba en la empresa
me tocaba durante el ciclo lectivo poder ayudar a los chicos que ya se recibían como técnicos, así que 17, 18 años, y enseñarles allí el funcionamiento de la máquina y que ellos pudieran aprender las funciones de aquella máquina. Así que el primer día cuando venía, ¿cómo te llamás? ¿De dónde sos? ¿Cómo es tu familia? La etapa de conocimiento. Y después venía la pregunta, ¿qué vas a seguir estudiando? Pero tu papá es ingeniero, ¿no pensaste en seguir la carrera de ingeniero? ¿Y qué te gustaría? Y entonces yo me asustaba, hermano, porque si a los 18 años yo no sé lo que quiero y no sé qué me gustaría y no tengo claro qué voy a seguir, porque la mayoría se inclinaba por la parte informática, ¿vio? Y no sé, como buscando la menos pesada, ¿vio? Pero en realidad la falta de interés ha hecho que muchas personas, teniendo la capacidad, llegasen a ser desconocedores de muchas cosas a causa de la falta de interés. En una oportunidad me encontré con una persona y me decía, yo no sé cambiar una lamparita. Y yo dije, no, es una exageración. Es una exageración. No aprendí, pero mire que la lamparita tiene roscas, si le doy para allá, obviamente la estoy apretando, y si la estoy desenroscando la voy a sacar. Mire, no hace falta mucha ciencia. Me dijo, no, yo me aboqué a lo que yo hago, a mi trabajo, pero yo después de otra cosa, en mi casa no me pidas nada porque yo no sé hacer nada. Y yo pensé, puede ser una persona de 60 y pico de años que diga, eso no sé hacer nada. A mí me pondría muy triste si yo dijera, no puedo hacer nada. Al menos lo intento. Yo en mi casa lo intento todo. No todo me sale bien, no todo, pero lo intento al menos. Ay, Roberto, pero mira lo que... No importa, ¿es funcional? Sí, es funcional. ¿No queda lindo? No queda lindo. Bueno, pero anda, ¿verdad? Anda. Y si anda, es funcional. Así es la cosa. ¿Cuáles son las consecuencias de ignorar la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos convoca hoy? Saber, porque si yo no sé de electricidad, bueno, juntaré unos pesos, sacrificaré el aguinaldo y llamo a un electricista y me soluciona el problema, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo ignoro la palabra del Señor? La ignorancia siempre nos expone al error. Por eso erráis ignorando la Escritura. El error siempre es precedido por el desconocimiento, sea porque no quiero hacerlo o sea porque no sabía que eso era así, pero me equivoqué de todas maneras. En la gran mayoría de las doctrinas que por ahí tratamos de tener bien claras en nuestra vida para no equivocarnos, tiene que ver con esto, el desconocimiento o la manipulación, porque hay algunos que la conocen pero la manipulan para sacar provecho de aquellas enseñanzas que la Biblia contiene. Nos guarde el Señor de todo ello. La falta o las consecuencias, uno puede, como decíamos, errar involuntariamente o puede errar voluntariamente, lo cual tiene otras consecuencias. Recuerdo en una ocasión, se había armado un debate, estábamos allí en una reunión, un día de ayuno era, y estábamos allí en una reunión compartiendo y salió el tema de la infidelidad y del divorcio, bueno, y todas esas cosas, ¿vio? Y uno de los hermanos que estaba allí, que había estado separado, había hecho otra pareja antes de conocer al Señor,
Y cuando conoció al Señor, el Señor le dio la dicha y la alegría de que junto con la conversión descubre que la esposa, la ex esposa, se estaba congregando con sus hijos y entonces se produce la reconciliación y hasta el día de hoy están juntos y han establecido la familia como al principio. Pero este hermano trató de justificarse diciendo, bueno, yo en ese tiempo no conocía al Señor. Dice, yo estaba muy lejos de conocer la Biblia, así que yo no sabía. Y entonces el hermano que estaba presidiendo allí el grupo le preguntó, te hago una pregunta, cuando vos engañabas a tu esposa, ¿no sabías que eso no se debía hacer? ¿O lo hacías abiertamente? No, por supuesto que no. O sea que ocultamente estabas engañando a tu esposa. ¿Es así o no es así? Sí, lo estaba. Sí, es verdad. Pero yo no conocía a Cristo. Yo no conocía la Biblia. Yo no conocía la palabra del Señor. Pero tu conciencia te estaba indicando que eso estaba mal y el Señor justamente lo que va a tener en cuenta, lo que tiene en cuenta es tu conciencia. Vos te escondías, lo hacías a escondidas, la hacías a espalda, la engañabas, la traicionabas a espalda de ella. Y en tu conciencia vos sabías que eso no se debía hacer, que eso estaba mal. Y por esa conciencia es que Dios te va a juzgar. Bueno, obviamente ya había pasado aquella situación y él había recompuesto su matrimonio y su familia. Pero es verdad, hermano, es verdad. Cuando usted pueda estar frente a una situación y mira para todos lados, nadie me ve. Pero el Señor conoce allí la intención y Él sabe perfectamente que usted conoce que eso que estaba por hacer o que hizo no debía hacerlo. Entonces, una de las formas de errar es involuntariamente. Cuando involuntariamente, sin pensar, sin tener conciencia de lo que está pasando, hago algo indebido. Y otra cosa es cuando teniendo conocimiento y sabiendo y teniendo luego la sensación de la culpabilidad de haberlo hecho, ¿verdad? Entonces la palabra del Señor nos habla de Judá, este pueblo Judá, y dice en Amós, Judá menospreció la palabra voluntariamente y fueron tras sus propias mentiras que les hicieron errar. Es decir, el haber justamente menospreciado la palabra del Señor, no tenerla en cuenta, tomarla a la ligera, les hizo creerse sus propias mentiras y esto les hizo errar y el error fue de consecuencias muy fuertes, muy duras. Para no errar, no debemos ignorar la palabra del Señor. Es decir, el conocimiento de la palabra del Señor nos va a ayudar a equivocarnos muchísimo menos. ¿Verdad que es así? Creo que esta es la verdad. Ahora, ¿qué hacer frente a ello? Tengo que leerla. Tengo que estudiarla, es decir, estudiarla significa que lo que estoy leyendo tengo que tratar de entenderlo. Porque si lo leo y lo memorizo y lo repito de memoria, de tal manera amó Dios al mundo, y lo sé de memoria, ¿pero qué significa? No sé. Entonces tengo que estudiarlo, tengo que entender lo que esa palabra me está transmitiendo, lo que esa palabra me está enseñando. Y eso me va a ayudar a aplicarla, a ponerla en práctica, que va a ser lo que nos va a traer la bendición del Señor. Ahora mire, hay algunas cosas que la palabra del Señor nos beneficia. Dice que la palabra de Dios nos hace sabios.
La palabra del Señor nos enseña a vivir la vida que agrada al Señor. La palabra del Señor nos redarguye, nos reprende frente a aquellas cosas que son correctas o las que son incorrectas. La palabra del Señor es un instrumento que Dios ha dejado, hermanos. Por eso amamos la Biblia, por eso amamos la palabra del Señor, por eso leemos la palabra, por eso tratamos de aprender la palabra. Por eso, cuando no entendemos algo, acudimos a quien tiene más experiencia y le preguntamos: hermano, ¿qué opinás? ¿Cómo entendés este pasaje de la palabra del Señor? Porque no quiero quedarme solamente con lo que dice el versículo, sino quiero entenderlo, quiero saber qué enseñanza me está transmitiendo o qué me está pidiendo el Señor a través de esa palabra. La palabra del Señor es un instrumento de Dios para salvación, hermano, para salvación. A menos que oigamos la palabra y la podamos creer en nuestro corazón, no podremos llegar a la salvación, porque es necesario creer a la palabra del Señor. Es necesario porque a través de la palabra conocemos a Jesús y la obra que Jesús hizo en nuestro favor. Y a menos que nosotros conozcamos eso, nunca llegaríamos a los pies del Señor arrepentidos, pidiéndole perdón. La palabra del Señor también es un instrumento de santificación. Dice que la palabra nos limpia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra del Señor. Conocerla, guardarla, creerla, practicarla. Ello nos lleva a una tarea a una vida de santificación, donde la palabra me va convenciendo de aquellas cosas que debo cambiar en mi vida o aquellas cosas que debo afianzar en mi vida. Y eso entonces nos lleva justamente a ir santificándonos, limpiándonos y perfeccionando nuestra fe en el Señor. Pero la palabra del Señor también es nuestra guía. Cuando no sabemos qué hacer, vamos a la palabra. Cuando no sabemos cómo resolver una situación, entonces acudimos a la palabra del Señor. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo resolvieron los apóstoles? ¿Cómo resolvieron los profetas? ¿Cómo resolvió el Señor aquellas cosas que tal vez eran como lo que habíamos leído hoy? Situaciones donde me presentan dos alternativas y tengo que poner allí una opinión o tengo que decidir entre ambas si son correctas o no son correctas. La palabra del Señor también es un instrumento para guiarnos. El Señor la ha preservado. El Señor ha guardado su palabra. Por más que ha tenido enemigos poderosísimos para que la palabra desaparezca, quemaban Biblia, hacían lo imposible para que desaparezca de sobre la faz de la tierra, pero el Señor la preservó, la guardó, y hoy no solo tenemos la Biblia, sino hasta tenemos distintas versiones de la Biblia para hacerla más accesible a nuestro entendimiento. ¡Qué bendición, hermano! No podemos decir que no tenemos una guía segura de parte del Señor. La palabra del Señor es un instrumento de consuelo. ¿Ha usado usted la palabra frente a situaciones donde no había consuelo, había un dolor profundo, había allí una desazón en su interior, y de pronto el Señor le iluminó con una palabra que le trajo consuelo?
Estaba desesperado, pero la palabra del Señor me trajo consuelo, me trajo fortaleza, me hizo ver más allá, no lo que estoy viviendo, no la situación que me rodea, sino lo que el Señor nos prometió. Y si somos fieles, dice la palabra, entonces vamos a recibir el consuelo del Señor, porque dice el Señor que nuestras lágrimas son un recordatorio, las valora el Señor a la hora de actuar en nuestra vida. Quiere decir que en el momento de dolor voy a derramar lágrimas, pero esas lágrimas no van a caer a tierra sin un resultado de parte del Señor. Alabado el Señor. La palabra, hoy Claudio leía, la palabra del Señor también es un instrumento de Dios para corregirnos. ¿A cuánto le gusta que lo corrijan? Es verdad, dice que ninguna corrección al presente, dice Santiago, es motivo de gozo. Por eso cuando Claudio dijo, upa, ¿qué está pasando? ¿Qué nos va a corregir? Bueno, en realidad fue un motivo de alegría, ¿verdad? Pero claro que sí que cuando a uno lo exhortan, cuando a uno lo corrigen, cuando le dicen, no, mira, esto no es así, ¿vio? Y cuando se lo dicen así, es más fácil, ¿vio? Porque, no, mira, esto es un poquito más chocante, pero eso es una cuestión de cómo se lo dicen. Lo cierto es que cuando a uno lo corrigen y fundamentalmente cuando uno estaba convencido de que tenía razón y ahora tiene que bajar la cabeza y decir, me equivoqué, estaba equivocado. Y entonces allí empieza a tallar el orgullo y qué sé yo cuántas otras cosas, ¿vio? Y eso nos molesta a veces. Pero la palabra del Señor nos corrige y qué bueno es que sea la palabra del Señor la que nos dé convicción de que no estamos haciendo lo correcto, porque entonces no tenemos cómo reaccionar. ¿Qué le vamos a decir? Señor, ¿por qué me corregí? Te corrijo porque te amo. Te corrijo porque no quiero que te equivoques. Te corrijo porque quiero que desarrolles el propósito para lo cual yo te creé. Te corrijo porque quiero que tengas frutos. Te corrijo porque quiero que seas un instrumento útil en mis manos. Te corrijo porque quiero que la obra que yo encomendé a la iglesia sea también hecha a través de tu vida o a través de tu ministerio. Gloria al Señor. La palabra del Señor es el centro de nuestro servicio o de nuestro ministerio. ¿Cómo podríamos predicar si no conocemos la palabra? ¿Cómo podríamos predicar si no tenemos la Biblia? ¿Cómo podríamos predicar si desconocemos lo que Dios dice o lo que Dios dijo, lo que Dios dice en su palabra, en las Escrituras? No podríamos ciertamente transmitir algo que no conocemos, hermanos, pero gracias a Dios que los distintos ministerios pueden ser llevados adelante girando siempre en torno a la palabra del Señor. Hay una expresión que se hizo histórica entre nosotros y era la expresión de uno de los ancianitos cuando yo era chico aquí en la iglesia. Él extranjero y con la limitación que le imponía justamente el no manejar bien nuestro idioma. Él decía, si Biblia dice, sí, si Biblia no dice, no. Era terminante lo que este hermano decía, pero tenía razón. Para ello necesito saber qué dice la Biblia. Y esto es lo que realmente nos ayuda a poder desarrollar ministerios saludables y efectivos.
La Biblia es un instrumento, y si seguimos hablando de cuántas cosas la Biblia es instrumento, podríamos estar largo tiempo. Pero mire, hay uno que no quiero dejar pasar por alto. La Biblia es un instrumento de Dios para vencer las tentaciones. Cuando somos tentados, Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, dice la palabra. Y cuando el enemigo vino a hacer su ofrecimiento, el ofrecimiento no era infundado. Le dijo, todos estos reinos me fueron entregados. Yo te estoy diciendo, te estoy ofreciendo lo que te puedo dar. Pero si postrado me adorares. Y el Señor dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, la Escritura, la Biblia, es un instrumento de Dios a la hora de ser tentados, a la hora de pasar por alguna tentación. La Biblia es un instrumento de Dios para que le conozcamos, hermanos, para que le conozcamos. En alguna ocasión me encontré con esos pasajes de la Biblia que pareciera que tienen contradicción. Y usted lee este versículo y lee el otro versículo y parece que no congeniaran, parece que están contrapuestos. Y entonces, bueno, la Biblia tiene errores. Pero ¿sabe una cosa? Yo aprendí eso y creo no equivocarme a la hora de pensar así. Si yo conozco al Señor y me encuentro con que acá dice una cosa y acá dice otra, yo tengo que analizarlo de acuerdo al conocimiento que tengo del Señor. ¿Cómo actúa Dios? ¿Cómo es Dios? Dios no puede contradecirse. Dios es santo. Y entonces cuando yo empiezo a considerar cómo es Dios, puedo dar un entendimiento o tener un entendimiento de eso que pareciera ser una contradicción, porque Dios no tiene contradicciones, ¿verdad que sí? Entonces puedo pensar que la traducción, cuando se tradujo del idioma original a nuestro idioma, no usó el traductor la palabra correcta. Pero lo cierto es que la Biblia no tiene contradicciones, porque Dios no se contradice. Dios dijo y se hizo. Dios habló y fue. Así es, y Dios seguirá siendo siempre de la misma manera. Gloria al Señor. La Biblia, la Escritura, la palabra es el instrumento de Dios para darnos a conocer la verdad. Todo el mundo dice tener la verdad, pero la Biblia es el único instrumento que Dios nos ha dejado para que conozcamos la verdad y para que podamos diferenciarla del error. Conocer la verdad y poder diferenciarla del error. Mira, ¿sabés que estuve en YouTube ahí escuchando a un predicador, pero dijo tal cosa el predicador? ¿Y qué dijo? Dijo tal cosa. Vamos a la Biblia, a ver qué dice la Biblia. La Biblia me va a dar la verdad y me va a ayudar a identificar el error, si estaba en lo cierto o si realmente era un error que está transmitiendo. Por eso, mi hermano y mi hermana, necesitamos conocer la palabra del Señor. No ignoremos, fue el título que yo le puse a esta reflexión. No ignoremos la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo la podemos ignorar? Dijimos al principio, la puedo ignorar porque no me interesa, porque no tengo voluntad de estudiarla, de aprenderla. La puedo ignorar justamente por no tener acceso, por falta de entendimiento, de conocimiento, pero no es una excusa, porque puedo acudir a algún hermano, a alguna persona que ya transitó, que estudió, que tiene más entendimiento, y pedirle que me explique aquellas cosas que no entiendo. Me viene a la memoria. Veníamos de Buenos Aires en un viaje con un hermano
Y este hermano menciona un texto bíblico. Y yo le dije, bueno, ese texto bíblico, la verdad, yo no lo entiendo. ¿Cómo lo entendés vos? Y me empezó a explicar. Después de la explicación que me dio, entendí menos. Porque lo único que hacía era redundar en lo que dice la Biblia, pero no me daba una aplicación, no me daba alguna forma de poder interpretarlo de otra manera que no fuera el que yo ya conocía, el que estaba escrito. Entonces necesitamos, hermanos, justamente eso, poder desglosar, poder estudiar la palabra del Señor para tener conocimiento, y a través del conocimiento evitaremos errores en nuestra vida. A través del conocimiento seremos edificados. A través del conocimiento de la palabra conoceremos cada día más al Señor. Y entonces concluimos diciendo, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Si la ignorancia bíblica me lleva a la ruina, si la ignorancia de la palabra del Señor me expone al error, a que a cualquier viento de doctrina me desvíe del camino, si la ignorancia de la palabra me expone a cerrarme frente a un pensamiento que pienso que es bueno pero no lo es, entonces ¿qué haremos? Leerla, estudiarla y practicarla. Son las tres cosas que nos van a ayudar, hermanos, a crecer, a vivir, para servir al Señor y para vivir una vida victoriosa y una vida de agrado a los ojos del Señor. Siempre me impactó la opinión del Padre Celestial cuando Jesús estaba en el Jordán, en las aguas del bautismo. Y yo creo que con complacencia, con agrado, el Padre dijo, este es mi Hijo amado. Con satisfacción, este es mi Hijo amado. Y el Hijo amado no falló en cumplir aquí en la tierra con la voluntad del Padre. Dijo, yo para esto he venido, para esto estoy en la tierra, para expresar y para enseñar y para manifestar la voluntad de mi Padre. Yo no vengo a traer nada nuevo, solo lo que oí acerca de mi Padre. Nos ayude el Señor, nos desafíe el Señor a buscar conocimiento en la palabra del Señor. La iglesia está teniendo los cursos que van a comenzar en breve y a través de ello también podemos nosotros asesorarnos, aprender, escuchar a los hermanos que han experimentado en la palabra y que han estudiado la palabra y que nos pueden aportar conocimiento de la palabra. Por eso, hermanos, que el Señor en esta mañana nos desafíe a cada uno a no quedarnos con lo que sabemos. Todos los días podemos aprender algo nuevo. Todos los días Dios tiene algo nuevo para decirnos. Todos los días podemos engrosar el conocimiento que tenemos de la palabra y ello nos va a ayudar a vivir vidas victoriosas. Victoriosos en la tentación, victoriosos en medio de la aflicción, victoriosos en los éxitos y victoriosos en los fracasos. Hay personas que son victoriosas en los fracasos, pueden sobreponerse a un fracaso, pero no se sobreponen frente al éxito. Qué terrible que es esto. Nos ayude el Señor. Quiero invitarle a estar de pie. No ignoremos la palabra del Señor. Y si la ignoramos, busquemos conocerla, estudiarla, profundizarla y practicarla, aplicarla en nuestra vida. Oramos a nuestro Padre. Padre, Señor, este sentir que tú pusiste en mi corazón
He tratado, Señor, de compartirlo, he tratado de comunicarlo. Tal vez no lo hice de la mejor manera, Señor, pero sea tu Espíritu Santo quien aplique esta palabra, Señor, para que podamos despertar a la necesidad del conocimiento, conocerte a ti, conocer tu voluntad, conocer, Señor, las doctrinas fundamentales que nos van a ayudar a vivir, Señor, conforme a tu voluntad y poder brindar un servicio de excelencia, un servicio, Señor, que esté realmente, Señor, respaldado por tu palabra, por tu voluntad. Padre querido, ayúdanos a amar tu palabra, así como la expresión, Señor, allí en el Antiguo Testamento: oh, cuánto amo yo tu ley. Que podamos amar tu palabra, que podamos, Señor, tenerla presente en cada minuto de nuestra vida, frente a las decisiones, frente a las tentaciones, frente al éxito, frente al fracaso, frente a los momentos de gozo, frente a los momentos de luto, de dolor, de tristeza, de soledad. Señor, que tu palabra pueda estar presente y fresca en nuestro corazón y en nuestra mente, a fin de que cualquiera sea la situación que nos toque vivir, Señor, podamos vencer, podamos avanzar, podamos alcanzar, Señor, aquello que estamos proponiéndonos a través de el conocimiento de tu palabra, Señor. Ella es lámpara, ella es luz, ella es, Señor, aquello que nos va a guiar en el camino, es lo que va a ayudarnos a ver la realidad que tenemos delante de nuestros ojos, Señor, y nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones en esta tierra, pero luego aquellas, Señor, que tú nos has prometido, que son eternas, que son para siempre. Te damos muchas gracias. Pedimos que nos introduzcas en este tiempo de servicio de la cena del Señor, para que podamos también disfrutar, aprovechar y ser alimentados a través de este servicio. Te damos muchas gracias. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y